Bueno, ahora vamos a repasar rápidamente OFDM. OFDM es una técnica que ustedes tienen que conocer, aunque sea tan superficialmente como se lo pude dar yo en una sola clase. Primero, porque se está usando en estándares que en este momento tienen alta vigencia, como 4G y 5G, ¿no? Y en muchas otras aplicaciones. Entonces, realmente, ustedes tienen que entender cómo funciona, entre otras cosas, porque hubo un cambio en el esquema. ¿Se acuerdan de esas cajitas que yo les puse en la primera lámina de hoy? Bueno, esto tiene un esquema totalmente distinto, ¿no? Entonces, usted tiene que saber, tiene que salir de Comunicaciones 2 teniendo una idea general de cómo es esto, ¿ok? La idea, les tengo que decir, yo creo que yo lo he dicho, yo no lo he negado nunca, que a mí me costó un montón entender esto, de verdad que sí. Y entonces ahora yo creo que me he esmerado en masticárselos y dárselos así como con pastillitas para ver si lo entienden ustedes más rápido de lo que yo lo entiendo. Bueno, en primer lugar, OFDM no tiene la O gratis. ¿Ok? Él usa lo que se llaman portadoras ortogonales. Nosotros aprendimos en FSK que para que exista ortogonalidad entre dos sinusoides que duran un tiempo igual a T símbolo, estoy buscando ortogonalidad en T símbolo, no entre menos infinito e infinito. Tienen que ocurrir varias cosas. Por ejemplo, encontramos que había una distancia, alguien lo recordó en las presentaciones de proyecto, una distancia entre las dos frecuencias. Bueno, hay una forma que también se puede ver y es, si las vemos en tiempo, fíjense que aquí yo dibujé en tiempo varias sinusoides, para que sean ortogonales en T símbolo, en este caso T símbolo es este valor, tiene que caber para cada una de ellas un número entero de ciclos. Fíjense que para esta cabe un ciclo. Bueno, esas sinusoides que ustedes ven allí dibujadas son ortogonales entre sí dentro de este símbolo, no entre menos infinito y infinito. Okay. Eso por un lado. La otra forma de verlo es que usted las grafique en frecuencia, ¿verdad? Este es un gráfico en frecuencia, y lo primero que usted me va a decir, profesora, disculpe, que yo sepa una sinusoide es una delta, pues no, porque esto es una sinusoide ventaneada. Está multiplicada por un pulso rectangular, que es una ventana temporal. Ah, ¿verdad? Transformada de Fourier, señales y sistemas. La transformada de una sinusoide por un pulso rectangular es la transformada del pulso rectangular, que es un sinc, ¿ok? Ubicado en la frecuencia de interés. Entonces, por eso es que esto es un sinc. Claro, yo pinté la DEP, porque como son señales aleatorias, pinto una DEP que da sin cuadrado. ¿Okay? Por eso es que usted ve aquí no delta, sino sin cuadrado. Entonces, ¿cómo puede usted chequear la ortogonalidad de varias sinusoides? Dándose cuenta que cuando una alcanza el máximo, las otras cruzan por cero. Y eso está relacionado con que la distancia entre portadoras tiene que ser múltiplo de F símbolo. ¿Okay? Si esto es este símbolo, el inverso es F símbolo. Bueno, esta distancia tiene que ser F símbolo o múltiplo, pero nadie es tan ridículo. Si estamos buscando ahorrar ancho de banda, poner que la distancia sea 8 F símbolos, eso no tiene sentido. Entonces, una receta para nosotros es que esta distancia sea F símbolo. ¿Okay? Entonces, imagínense que usted tiene este dibujo, estos son hertz, supongan, y yo le digo, ¿me puedes decir cuánto vale este símbolo? ¿Cuánto dura un símbolo FDM? Tú agarras F símbolo, lo inviertes y ese es el valor. Lo importante entonces es que la ortogonalidad me va a permitir dos cosas. Primero, ahorro de ancho de banda. Segundo, una detección impecable, una detección óptima para este tipo de transmisión. Entonces, uno lucha mucho para que ustedes entiendan la ortogonalidad y para que entiendan por qué es importante que aquí en este esquema se usen portadoras ortogonales. ¿Okay? El segundo elemento que yo doy previo a enseñar OFDM es los modelos de canal. Y hay muchos modelos que tienen que ver, que toman en cuenta posibles trastornos en el canal, en canales digamos, vamos a llamarlos canales inalámbricos, ¿no? Que pueden tener involucrados receptores móviles o no, pero son inalámbricos porque toda la transmisión es por el aire. Entonces usted puede estar en un parque, entonces tiene árboles, tiene paredes de algún edificio que esté cerca, qué sé yo, y puede tener lo que son las trayectorias de rebote o ecos o las trayectorias directas. Entonces existen unos modelos, aquí no voy a perder mucho tiempo porque no tengo tanto espacio para repasarles todo lo que di en varias clases. Existen modelos
que modelan la respuesta impulsiva del canal como que si fueran tres deltas. Una en el origen, que representaría el rayo directo, y otras que representan eventuales ecos. Los eventuales ecos suelen ser más pequeños en amplitud, entonces sería H, y la distancia en tiempo depende, por supuesto, de qué consiguió la persona en el camino. Si consiguió una pared, a lo mejor el eco ni siquiera llega, o sea que B vale cero, o tuvo que dar rebotes en varias partes hasta llegar al receptor. Entonces, ese tipo de canales tienen un efecto que se llama efecto dispersivo, y es que si esta es la respuesta impulsiva de un canal así, usted sabe que cuando usted convoluciona con una delta, lo que se hace es poner la entrada donde está la delta. Entonces, fíjense que aquí hay tres deltas. Miren la salida. Miren lo que duraba la entrada y miren lo que dura la salida. La salida se chorreó, se dispersó. ¿Okay? Eso es un efecto dispersivo. Eso es culpa de que esos son los modelos de canales. Pues. Así se comportan los canales y así se modelan. ¿Okay? Muy bien. Una vez dicho esto, lo menciono previamente porque OFDM, entre las enormes virtudes que tiene, es que resuelve problemas que se presentan en los canales inalámbricos. Esa dispersión que se produce aquí genera en la respuesta en frecuencia huecos profundos o valles. Y si hay alguna portadora ubicada aquí, adiós que te pagaste, adiós luz que te pagaste. Esa portadora no llega al destino. Y OFDM combate eso, es decir, es una buena herramienta para combatir esa dispersión o ¿cómo se llama? Desvanecimiento selectivo. Okay. ¿Cómo funciona OFDM? Bueno, lo primero que nosotros tenemos es una ráfaga infinita de bits. Y aquí los tengo ordenaditos. ¿Eh? Hay unos prendidos y unos apagados. Esto, por cierto, fue un proyecto que, así como les mandé a ustedes con un código en MATLAB, antes realmente eran más pesados en el sentido que ustedes tenían que hacer mucho más programación. En este caso fue en Labview y tenían que montar el esquema de FDM. Entonces, aquí tenían visualización de los datos de entrada y los puntos intermedios. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Usted tiene primero que definir varios elementos. Número uno, ¿qué modulación va a usar? Bueno, por ejemplo, yo quiero QPSK. Aquí yo elegí QPSK. Ah, pero yo me acuerdo de esa constelación perfecto. Sí, sí, chévere, ok. Vamos a usar QPSK. ¿Cómo vamos a usar QPSK? Tú estás obligado a reunir los bits de 2 en 2. ¿Por qué? Porque necesitas 4 símbolos. Y solo con 2 bits generas 4 símbolos. Si es 8 PSK, tendrías que reunir los bits de 3 en 3. ¿Okay? Perfecto. Entonces ahora te dedicas a reunir de 2 en 2 los bits, por ejemplo, estos dos, y los vas pintando así. ¿Okay? Vas ordenando en parejas. Perfecto. Ahora tienes que mapearlos. El mapeo aquí va a ser muy curioso porque siendo esta la constelación, en vez de pensar que esta es la base 1, esta es la base 2, a esto yo lo voy a llamar algo como la componente en fase y la componente en cuadratura, y en el fondo esto va a ser para mí un eje real y esto un eje imaginario puro. Entonces, por ejemplo, yo cuando tenga este símbolo que está en el primer cuadrante de la constelación, lo voy a asociar al número complejo 1 más j, porque esto va a ser uno real y uno imaginario. Si tengo uno aquí, un símbolo aquí, entonces a lo mejor es 0.5 más 3j. ¿Okay? Es para que tengan una idea. Entonces, eso es lo que se llama el mapeo. Entonces, yo voy a asociar un número complejo a cada posible símbolo de 2 bits. En este caso, por ejemplo, a la pareja 0,1 le asigné 1 más j. A la pareja 1,0 le asigné 1 menos j, por ejemplo. Esto es lo que se llama el mapeo. Entonces, paso de serial a paralelo. Para pasar de serial a paralelo necesito saber, obviamente, el tipo de modulación. Y ahora tengo los bits mapeados. Hasta ahí todo bien. ¿Okay? Ahora me dicen, no, pero espérate, ¿cuántas portadoras vas a usar? Bueno, fíjense que las portadoras son estas, ¿no? Estas. Bueno, vamos a suponer que voy a usar 8 portadoras. Aquí fíjense que estoy usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portadoras. Vamos a suponer que yo digo 7 portadoras. Voy a poner un ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? A cada una de esas portadoras, en esta ráfaga particular, fíjense, ¿cuántos vidas han transcurrido? ¿Cuántos vidas han transcurrido hasta ahora? Bueno, como
por los momentos tienes que hacer solo los primeros 4 símbolos, han transcurrido 8 bits, porque para 4 símbolos necesitas 8 bits. Ok, entonces, para esos 4 símbolos, tú los vas a repartir entre las portadoras, por ejemplo, y a cada una le vas a poner lo que yo llamo un sombrero. Un sombrero en realidad, si tienes un coseno, en función de 1 más j, le vas a alterar la magnitud y la fase. Por ejemplo, 1 más j es un número complejo que tiene magnitud raíz de 2 y tiene fase pi cuarto. Bueno, entonces, tú le vas a cambiar la amplitud al coseno de acuerdo a esa magnitud y a esa fase. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en este esquema. Así era OFDM originalmente, terrorífico. Porque entonces yo agarraba, por ejemplo, aquí lo hice solo con 4 portadoras, para hacer un dibujo más pequeño. Entonces agarré 4 sinusoides y en este instante de tiempo que pasaron 8 bits de entrada, generé 4 símbolos y a la portadora 1 le puse ese sombrero, que es 1 más j. Ya saben que ese sombrero significa que le cambio la magnitud y la fase a ese coseno. Hago lo mismo con este. Fíjense que aquí también lo puse, le cambié la amplitud en lo mismo, en raíz de 2, pero la fase es otra. Y después sumo todo esto. Y eso genera lo que se llama un símbolo FDM, oído al tambor. Estos son símbolos pelados y este es el símbolo OFDM. El símbolo OFDM se construye con un número definido de portadoras, que en este caso, en este dibujo, en esta lámina son 4, y cada una de esas portadoras fue alterada de acuerdo a los símbolos originales que están entrando en ese intervalo de tiempo. Y usted los suma. Eso le va a dar lo que se llama un símbolo FDM. Es una señal en tiempo que se llama símbolo FDM. ¿Okay? Fíjense cómo luce en frecuencia. Para este caso, eso lo agregué ahorita, eso no lo tenía en la lámina. Fíjense que la distancia es efectivamente FS, porque así la fijo para que haya ortogonalidad. Y aquí me puedo permitir calcular el ancho de banda de la señal transmitida. Pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Lo cierto es que pasó el tiempo, muy pocas aplicaciones usaban OFDM porque esto es carísimo, hacer esto es carísimo. Hasta que alguien dijo, oye, pero ya va, perdóname. Tú allí lo que estás haciendo en el fondo es como una transformada inversa de Fourier, porque fíjate que, ¿qué estás haciendo tú? Tú tienes estos números complejos. Imagínate que es una secuencia de números complejos que tú tienes a la entrada de un bloque IFFT. Cuando tú haces la IFFT, tú lo que haces es montar esos 1 más j en coseno y sumarlos para que te queden en tiempo. Ah, ¿verdad? Cuando se descubrió que hacer esto se podía sustituir con una IFFT, bueno, la gente pegó un brinco al cielo porque el sistema se abarató y además se hizo rapidísimo en velocidad. Y allí es que realmente explotó FDM. Entonces, el diagrama en bloques real del sistema de FDM es que uno tiene unos bits de entrada, los pasa paralelo, los mapea, para mapearlos ya usted tiene que saber de antemano qué modulación va a usar, ¿okay? Y después le hace la IFFT. Bueno, les cuento algo muy importante y es que los símbolos de FDM que salen aquí son complejos, es decir, que tenemos una parte real, una señal que tiene parte real y parte imaginaria. ¿Okay? Esto es en banda base, o sea, aunque usted ve cosenos ahí, esto es en banda base. Para mandarlos al aire, a la parte real se multiplica por un coseno de la frecuencia de transmisión y a la parte imaginaria se multiplica por un seno. Eso se suma y es lo que va al aire. ¿Okay? Fíjense que el esquema honestamente es bastante sofisticado, con toda honestidad. Pero desde el punto de vista práctico esto es fenomenal porque aquí, ¿verdad? Cada una de estas portadoras tiene datos específicos a un espacio de tiempo y resulta que puede ocurrir que venga un canal que en vez de ser plano en frecuencia, tenga hueco. Supongan que mi HDF es así. Es decir, la portadora 1 falleció cristianamente. Entonces uno dice, uy, qué terror. No, no, tranquilo. Sobrevivieron 3. Pero además tú puedes aplicarle a esto codificación de canal. Así que olvídate que vas a tener buen rendimiento,
aunque tengas desvanecimiento selectivo. Entonces, bueno, ahí esa fue una aplicación brutal en los sistemas inalámbricos. ¿Okay? Y por eso se usa en 4G y se mantiene en 5G. ¿Okay? La forma de enviar la señal es usando OFDM. Pero fíjense que es una cosa totalmente distinta a la que vimos. Sin embargo, les cuento que si usted ahorita hace comparaciones en modulaciones, hacer OFDM con QPSK, con 16 QAM, con 64 QAM, se comporta idéntico que si no fuera OFDM. O sea, 16 QAM es el peor. O sea, y se hace switcheo en tiempo real. Es decir, si el canal se empeora en un 5G, en un 4G, bajamos a modulaciones de más bajo nivel. Eso sí, es peor porque hay más ancho de banda de ocupación, pero la calidad es buena. ¿Okay? Bueno, entonces aquí tengo como un resumen, ¿no? Porque tengo que tener claro a qué velocidad recibe el usuario los datos. Entonces, por ejemplo, esta cuenta se los hice, pero aquí se lo hago un poco más formalmente. Si yo escojo una transmisión M área, ¿verdad? Donde M es 2 a la N menos 1, como les puse ahorita. Yo tenía ahorita cuaternario, que es QPSK. Por lo tanto, necesito un número determinado de elementos para construir los símbolos originales. Y después usted usa N portadoras. ¿Okay? Entonces, claramente, usted tiene que agrupar bits de N en N para poder montarlos como sombreros a cada una de las N portadoras. Y por eso es que el número de bits que lleva cada símbolo es N minúscula por N. Por ejemplo, en el ejemplo que trajimos atrás, teníamos que era cuaternario, 4 es 2 a la N, 2 a la N chiquita. O sea que N chiquita sería 2 y el número de portadoras era 4. O sea que cada símbolo FDM llevaba la información de 8 símbolos normales. ¿Okay? Entonces aquí uno sabe que eso ocurre en un tiempo T sub S. Entonces resulta que en ese tiempo T sub S, ¿verdad? Pasaron solamente una cantidad limitada de bits de entrada. ¿Okay? Entonces, eso es lo que le permite a usted calcular la eficiencia de la transmisión OFDM. O sea, si uno dice, digamos, uno divide T sub S, que es el tiempo total, lo divides entre el número de bits que estás transmitiendo en ese momento. Y eso es lo que te da, digamos, el verdadero tiempo de un símbolo. Y la velocidad de transmisión es Fs por el número de bits que tuviste que agrupar para hacer el símbolo por el número de portadores. ¿Okay? Entonces, esto son cosas importantes. ¿Cómo se calcula el ancho de banda? Déjeme pasar aquí. Aquí el ancho de banda se calcula así, fíjense bien. Aquí tengo 4 portadoras, ¿verdad? El ancho de banda es de aquí a aquí. Ok, oído al tambor. Ya yo sé que esto vale Fs. Olvídense de estas dos colitas. Pero aquí tengo un espacio, 2 espacios, aquí van 2, 3 espacios. Es decir, tienen N mayúscula, donde N es el número de portadoras, menos 1. O sea, si son 4 portadoras, tienen 3 por Fs. Este ancho de banda es 3 Fs más Fs. El ancho de banda en general se calcula así. Usted tiene el número de portadoras, le resta 1, lo multiplica por Fs y además le suma 2 Fs más de las dos colas. N menos 1 por Fs, que es de aquí a aquí, ¿verdad? Más Fs, más Fs. Así se calcula el ancho de banda de una transmisión o FDM. Repito, los símbolos que se calculan, ¿verdad? Son, se usa símbolo de dos maneras. Los símbolos de entrada son símbolos sin apellido. El símbolo de la salida se llama símbolo o FDM. No lo pueden confundir porque son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Bueno, pocas portadoras hace que se pierda el sentido porque la idea es que siempre hay un cuento que se pone que si te manda la información en 4 autobuses y choca uno, le queda la información de los otros 3. Entonces aquí hay que tratar de usar muchas portadoras, pero es que no sirve, porque cuando hay muchas portadoras es más difícil mantener el control de la ortogonalidad, es más sensible frente al ruido.
Entonces se hace un número intermedio, pues.